Listo, ya estamos desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para todas las naciones. El Señor les bendice, el Santo de Israel sea con todos ustedes, amigos, amigas, hermanos, hermanas, y los que se siguen suscribiendo, muchas gracias. Si usted sigue viendo los videos, suscríbase. Si no está suscrito, dele clic en la campanita y compártalo para que sea de bendición a otras personas también. Dele manita arriba. Entonces, vámonos con la bendita Torah, la palabra del Eterno. Vamos a ver esta enseñanza que se llama así. Hemos estado viendo enseñanzas parecidas, pero es que trae mucha profundidad y es de bendición para nuestras vidas. Puede ponerle usted como título, como piensa, así es. Como piensa, así es. Vámonos directamente a la Torah, a la palabra, en el libro de Proverbios, capítulo 23, Proverbios 23 y el versículo 7. Dice así la Torah, la palabra. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, como piensa, así es la persona. Así es el ser humano. Según los pensamientos de su corazón, así será. Entonces, ¿qué nos está diciendo literalmente aquí la palabra? ¿Qué nos quiere enseñar? Nos está diciendo, hermanos, hermanas, amigos, amigas allá en las naciones, que tenemos una mente, que tenemos un alma, que tenemos un espíritu. Cuando la Biblia habla de corazón, se refiere por lo regular se refiere al pensamiento, al alma, a la mente, al ser espiritual, porque los pensamientos son algo invisible, algo subjetivo. Pero nos está diciendo aquí el Señor en su palabra que eso que es subjetivo, es decir, que eso que es invisible, se materializa y se manifiesta en lo visible. Lo que es subjetivo, que es invisible, se manifiesta en algo objetivo, en algo que se ve, en algo que se realiza. Eso se le conoce como realización de algo o manifestación. Entonces, cuando nosotros pensamos algo, estamos siendo creadores, materializadores, realizadores de situaciones que a la postre se van a convertir en una realidad. Yahweh nos está diciendo a través de su palabra, nos dice, mira, lo que tú piensas en tu corazón, es decir, en tu alma, lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú estás ideando, aquí eso se va a materializar. Lo que piensas, eres. Y ahorita mismo, lo que nosotros somos es lo que en el pasado pensamos. Lo que estamos viviendo, la situación en la que está viviendo la persona de cualquier índole, es lo que traía en su pensamiento, es lo que traía en su alma, en su mente, en su corazón, y se materializó y fue realizado, fue hecho en la vida física y material y natural. Entonces, tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Y a qué se refiere con el corazón? A los pensamientos. Por eso dice la palabra en el libro de Proverbios también, dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, hermano, hermana, que la vida en general de nosotros, la vida que estamos viviendo aquí en la tierra, que es física, material y natural, lo que estamos viviendo en este mismo momento, en cualquier área de nuestras vidas,
Es una manifestación física de lo que teníamos aquí en la mente. Si la persona está pensando en pobreza, se le manifiesta un estado de carencia, un estado de pobreza, un estado de falta de todas las cosas. La persona que está viviendo en pobreza, claro, estoy hablando de personas, a no ser que sean personas incapacitadas para trabajar, porque a veces hay problemas diferentes, ¿verdad? Estamos hablando de personas que pudiendo salir adelante, tener prosperidad económica, ser bendecidos en lo económico, realizar sus sueños, trabajo, negocio, lo que buscan. Entonces, si la persona tiene un pensamiento de carencia siempre, de pobreza, de poquito, de que no puedo conseguir las cosas, de que no voy a salir de esta situación, de que así vivieron mis antepasados y mis padres, de que nos enseñaron que es mejor ser pobre porque el pobre no es malo como los ricos. Entonces empezaron a meter estas cosas en la mente desde niños, de jóvenes, aún de adultos. Fue un bombardeo al alma de la persona, porque el alma es la que se manifiesta a través de lo que llamamos mente, que son procesos cognitivos que se realizan en el cerebro. Amén. Y entonces, estas manifestaciones subjetivas, estos pensamientos e ideas se van a materializar en lo natural. La persona tiene en su mente, en sus pensamientos, la pobreza arraigada. Tanto le estuvieron metiendo que ya su subconsciente ya quedó en el subconsciente impreso ahí. Esta idea, este pensamiento quedó impreso de que la persona tiene que ser pobre. El subconsciente que trabaja para la persona en automático, como el subconsciente tiene esa orden, ya le quedó impreso ahí, ya se le dio la orden de que toda su vida, toda su familia y todo lo que haga no va a prosperar y va a ser pobre y esa es su condición para siempre. El subconsciente va a manipular a la persona para que no pueda salir adelante, para que piense que todo lo que va a emprender le va a salir mal, para que piense que es muy difícil la vida, para que piense que solamente las personas muy inteligentes pueden tener dinero. ¿Por qué? Porque ya tienen metido en su mente, en su corazón, es decir, en su subconsciente, en su alma, esos registros impresos ahí. Y como el subconsciente lo único que hace es reproducir lo que tienes almacenado, ahí lo va a reproducir. Ya tiene esa imagen que le metieron, ese pensamiento de pobreza. La persona se ve pobre, se ve viviendo en un lugar que no puede salir de ahí, no tiene los medios suficientes, está muy difícil la cosa, no puedo salir adelante y no puede la persona porque eso se lo trae a su mente el subconsciente. Sin embargo, el subconsciente es el servidor, es el siervo del ser humano. Lo que pasa es que como el ser humano no utiliza su consciente, ¿me explico? No utiliza su propia voluntad y no se mantiene firme contradiciendo estas mentiras, porque son mentiras, es ilusión que la gente sea pobre, es una ilusión. ¿Por qué es una ilusión? Porque nosotros los que creemos en la palabra, dice el Señor que Yeshua se hizo pobre siendo rico, para que con la pobreza que Él llevó, nosotros seamos enriquecidos. La palabra del Señor dice que quiere bendecir y ha dado bendición a toda obra de las manos del ser humano, es decir, de los creyentes que lo buscan. Y entonces, hay personas que aún conociendo al Eterno y conociendo al Señor, no pueden superar
estos pensamientos que le bombardea el subconsciente a su mente. Y cuando trata de emprender o hacer algo, el subconsciente inmediatamente viene, porque ya tiene almacenada ahí en su mente, en su archivo, ya tiene almacenado todo lo que le metieron anteriormente. Y entonces el subconsciente viene y le dice al consciente, no se puede. No lo vas a poder lograr porque está muy difícil hacer esto, hacer aquello. Y entonces la persona le empieza a dar flojera o temor de hacerlo, no tiene ganas de emprender algo, porque el subconsciente tiene esas órdenes de decir que tiene que mantenerla a esa persona y esa mente tiene que mantenerla en pobreza porque esa es la orden que se le dio. Es lo mismo con la enfermedad. La persona se le metió en su mente, en sus pensamientos, lo que escucha de las demás personas, lo que escucha de su familia, lo que escucha en la televisión, lo que escucha en la radio, lo que ve en el internet, etcétera, etcétera. Entonces está siendo bombardeado el subconsciente porque todo pensamiento, toda imagen y toda experiencia que ve, entonces queda registrada en el subconsciente. Y el subconsciente es un servidor que tiene que reproducir todo lo que ve. Por ejemplo, si esa persona empieza a ver que dicen en la televisión, dicen los vecinos, dicen los familiares, que va a venir una plaga, va a venir ¿cómo se llama? Una peste, una pestilencia, y que se está moviendo muy fuerte, y que a todos les da, y que a todos se van a enfermar, porque así es, porque es una contaminación para todos y se contagia rápidamente, etcétera, le meten, el subconsciente lo capta y prepara al organismo. El subconsciente le habla a la mente y le dice, al subconsciente le dice a su conciencia, a su mente, le dice, ¿sabes qué? Prepárate porque te vas a enfermar. Están diciendo que todos se van a enfermar. Están diciendo que hay mucha pestilencia. Están diciendo que es muy contagiosa y que no va a haber uno que se salve y que a todos les va a dar, etcétera, 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 etcétera. Todo eso es lo que está captándolo el subconsciente. El subconsciente, entonces, cuando oye hablar de esa pestilencia, entonces dice el subconsciente al cuerpo, prepárate porque te va a dar. Y cuando el subconsciente le mete eso al consciente, el consciente dice, sí, cierto, ¿verdad? No, pues sí, sí hay que estar muy cuidadoso. Claro que tenemos que tener un cuidado normal, pero entonces entra el miedo, entra el temor. ¿Me están entendiendo? ¿Y qué es lo que pasa? El subconsciente está preparando el cuerpo de la persona y están bajando el sistema inmunitario o inmunológico, está bajando. Las defensas del cuerpo bajan. No pueden enfrentar ya, si es que llega cierto tipo de virus, que siempre hay bacterias en todos lados, hermano, aunque no haya virus, hay bacterias que están en el ambiente, hay miles, los científicos lo saben, lo dicen. ¿Y por qué no siempre no estamos enfocados en todo eso? Toda la gente recibe miles y miles y miles, pero la gente como no sabe eso, pero al decirles, hay esto, es muy grave, se van a morir, les va a acontecer esto y se contagia a todos, le meten el miedo, el subconsciente le trae eso al cerebro y el cerebro empieza a mandar mensajes al cuerpo físico por medio del sistema nervioso central y por medio de sustancias que producen que las emociones de miedo, de temor, de inseguridad producen en el cerebro, manda esas sustancias al cuerpo, bajan los anticuerpos, bajan las defensas del cuerpo, queda abierta la persona y entonces sí puede hacerle daño. ¿Entendimos? Entonces, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Así es. Si la persona piensa que es una persona fracasada, derrotada,
que siempre todo me sale mal, todo lo que hago, nada me sale bien. Es que así es, así debe de ser. No, está mal, esos pensamientos no vienen del Señor, esos son pensamientos negativos, esos son pensamientos que hacen que la persona se paralice y la persona no pueda salir adelante, ¿verdad? Entonces, el Señor a nosotros nos está diciendo en su palabra, miren bien, lo que ustedes piensen, así van a ser. Y si el Señor nos está diciendo esto a través de su bendita Torah, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues en lugar de pensar mal, en lugar de meter a nuestra mente, a nuestro alma, a nuestro subconsciente, en lugar de meter palabras de temor, miedos, fracasos, derrotas, en lugar de meter caos, destrucción, no se puede, estoy mal, etcétera, en lugar de meter eso, le mete lo contrario. Cuando vengan pensamientos de mal y de derrota, de fracaso, usted los desecha y en lugar de derrota y de fracaso usted dice, yo soy más que vencedor en Yeshua. Yo soy exitoso, porque así dice la palabra, que tendré éxito en todo lo que haga. Yo soy el éxito está en mí. Yeshua lo puso en mí. Él me ayuda, el Señor me ayuda, yo soy exitoso, soy próspero. Todo lo que hago y lo que emprendo me sale bien. Soy sano. Y va a decir alguien, puede decir, pero es que yo no me veo así. No es que te veas así, sino que lo que tú estás declarando no es lo que estás viendo, sino la verdad de la palabra. Y al declarar tú esa verdad, por ejemplo, si la persona está enferma y en su mente tiene esa palabra de enfermo, pues esa palabra va a quedar registrada y esa palabra la va a mandar el subconsciente a todo el cuerpo. Y el cuerpo va a manifestarse con enfermedad. ¿Por qué? Porque nosotros somos un cuerpo físico y el cuerpo físico está constituido de células. Somos billones de células que constituyen este cuerpo. Usted me ve con una forma, pero si usted lo enfocaran con un microscopio potente, usted no me vería así como me está viendo con esta forma física, vería puras células unidas unas de otras. ¿Sí? Usted vería una persona, pero no vería mis ojos, ni vería mi nariz, ni mi boca, ni mis manos, vería un conjunto de células, nada más. ¿Y qué son esas células? Esas células todas tienen la misma estructura. Tanto las células del cerebro como las células de cualquier otro órgano y la piel y cualquier otro órgano del cuerpo físico. Entonces, cuando el cerebro manifiesta, piensa, declara y se mantiene firme en algo bueno, el cerebro, escuche hermanita, el cerebro va a mandar mensajes, impulsos a los órganos. Y como los órganos están hechos de células, y como las células solamente obedecen los mensajes que se mandan del cerebro y las sustancias que se mandan del cerebro, y de ahí se nutren las células para darle vida o darle muerte al órgano, entonces, si recibe mensajes de bien, de salud, de fortaleza, usted lo cree y lo declara, sin esforzarse, nada más creyendo en la palabra, eso es la verdad y así tiene que ser. Los órganos van a responder, ¿por qué? Porque las células están recibiendo ese mensaje y las células tienen inteligencia y obedecen esos mensajes, esos impulsos que son enviados y esas sustancias que son enviadas. Las proteínas lo reciben ahí. Entonces, imagínese usted que las células son como las células tienen un núcleo. Imagínese que ese núcleo y esa célula tiene un sensor, una antena. Y esa antena es la que recibe las indicaciones del cerebro. Y esa antena recibe las sustancias del cerebro que produce.
Si el cerebro produce oxitocina, que es la hormona, son las hormonas de la paz, de la felicidad, de la alegría, del gozo, los órganos van a estar contentos y alegres. Es decir, van a estar en un estado de sanación, de sanidad, de salud. Reciben dopamina, que es la hormona, las sustancias de paz, de tranquilidad, de serenidad, de todo está bien, de no alteración. Todo eso va a ser registrado, va a ser captado por las células, y las células tienen que obedecer. Las células solamente obedecen. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que cuál es el pensamiento en su corazón, en su alma, en su mente, así es él. En otras palabras, lo subjetivo, es decir, lo que tenemos en el mundo invisible de la mente, del alma, tiene poder y manifestación en el cuerpo físico y en las otras áreas de la vida. Porque así estamos creados por el Señor. Tenemos un cuerpo físico, pero tenemos un ser espiritual, un alma y un espíritu. Y entonces, cuando nosotros tenemos un pensamiento, los procesos cognitivos crean sustancias, ya sea para bien o para mal, dependiendo del pensamiento. Si es positivo, positivo; si es negativo, negativo. Sustancias buenas y sustancias malas. ¿Ok? Entonces, si la persona está débil, todos podemos sentirnos alguna vez, nos hemos sentido débiles o cansados, etcétera, sin razón alguna. Entonces, la palabra nos fue dada y trae mucha enseñanza, muchas promesas y muchas palabras de fe, afirmaciones y declaraciones que debemos de hacer. Por eso el Señor las puso en la Biblia, en la Torá. Diga el débil: fuerte soy. Amén. Diga el débil: fuerte soy, dice la palabra. ¿Por qué? Porque si la persona se encuentra debilitada, si sus organismos y su ser físico se siente debilitado, entonces vamos a quitar esas palabras de debilitamiento. No vamos a pensar en lo débil, sino que vamos a pensar en que somos fuertes. Yo soy fuerte, yo tengo fortaleza, el gozo de Yahweh es mi fuerza, mis órganos están fuertes, están sanos, mis músculos. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que tenemos que hacer. Y al estar declarándolo, afirmándolo, creyéndolo con fe, eso va a quedar impreso en el subconsciente. Empezamos a ya no decir las cosas negativas, empezamos a ya no pensar mal, en temor, en miedo, en derrota, en fracaso, en enfermedad, ni en pobreza, en nada de eso. Empezamos a quitar de nuestra mente y de nuestro vocabulario esos pensamientos. ¿Qué es lo que pasa entonces? El subconsciente se da cuenta que esas palabras, esos pensamientos, ya no debe de reproducirlos, sino que ahora se le están almacenando, esos pensamientos se echan fuera y ahora se están almacenando pensamientos de fe, de alegría, de salud, de riquezas, de prosperidad, de paz, de protección, de bien. Usted empieza a declararlo y a declararlo. ¿Me está entendiendo? Esto tiene que ser constante y constante hasta que, así como con esa constancia quedaron cosas malas desde la niñez en la mente de la persona y la reproducía el subconsciente, ahora usted tiene que empezar nuevamente a grabarle esas cosas al subconsciente, a mandar esas ideas, esos pensamientos buenos de amor, de paz, de gozo, de sanación, de salud, de liberación, de riquezas, de alegría, de sabiduría, etcétera. ¿Por qué? Porque eso lo dice la palabra, la Biblia. Y la palabra es verdad. Hay veces que la persona ni cree,
Pero como la Biblia es verdad y nada más la repite, pues la Biblia se va a cumplir porque es verdadera. Aunque la otra persona que la está diciendo ni lo crea, pero se va a cumplir porque la verdad es la verdad. Entonces, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Así es él. Por eso, quiero decirles que cuidemos lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos y el comportamiento que tenemos. ¿Por qué? Porque los estímulos de cualquier manera, de pensamiento, de palabra, de obra, son recogidos por el subconsciente. Y el subconsciente, al recibir estos estímulos, el subconsciente, su trabajo es reproducir lo que queda impreso en él. Lo reproduce. Ese es todo su trabajo. El subconsciente no piensa si es bueno o es malo, no tiene pensamiento. Es nada más un servidor que va a reproducir lo que entra a su almacén, a lo que queda impreso en él. ¿Ok? En otras palabras, va a reproducir la cinta, la película de lo que usted pensó, lo que usted habló, las imágenes que usted tuvo en su mente, en su espíritu, es decir, de pensamiento, de palabra, de obra. Todo esto va a ser reproducido, pero en la realidad por el subconsciente. Mire, fíjese bien, no sé si se ha dado cuenta, bueno, a veces yo estaba viendo la otra vez, observando a una persona, y esa persona fumaba mucho. Entonces, él tenía ya un hábito que lo hacía inconscientemente, o sea, porque el subconsciente ya lo tenía grabado. Estaba con el cigarro, lo agarraba así y fumaba, y le hacía así, o sea, movía la mano hacia abajo así para quitar la ceniza. Y otra vez a la boca y otra vez la ceniza. De tal manera que estuve observándolo sin que se diera cuenta. No tenía ya el cigarro y en la mano abajo hacía el movimiento como tirar la ceniza. Y después no le hacía claramente que fumaba, no, pero le hacía así. Inconscientemente se llevaba la mano como si fuera a fumar y la bajaba y movía la mano así. ¿Qué quiere decir eso? Quedó grabado en el subconsciente ese hábito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El subconsciente crea hábitos que los va a reproducir. Si son hábitos buenos, si son hábitos de provecho para el ser humano, qué bueno, porque el subconsciente va a ser un siervo fiel que va a reproducir todo lo bueno. ¿Entendimos? Ahora, hay que tener cuidado con lo que pensamos, hablamos y hacemos. Porque miren, usted y yo solamente nos guiamos y nos dirigimos, somos dirigidos por el Espíritu de Santidad. Tenemos un guía. Si nosotros somos guiados por el Espíritu de Santidad, dice la Biblia, somos hijos del Altísimo. Y Él va a tomar el control de nuestras vidas. Y entonces al estar leyendo la palabra y al estarla o a estar orando y estarla declarando y decirle al Espíritu de Santidad que Él nos guíe y nos dirija a hacer su voluntad, hablar, pensar y actuar como Él quiere, o sea, que Él ponga el querer como el hacer su buena voluntad en nuestra vida, y nosotros nos dedicamos a pensar en lo bueno, en lo justo, en lo verdadero, en lo de buen nombre, en toda buena virtud, en lo digno de alabanza, en toda la prosperidad, en la paz, en la tranquilidad, en la protección, en la felicidad, en el amor, etcétera, en la sanación, en la salud, todo eso. Entonces, eso es lo que va a quedar almacenado y eso es lo que va a reproducir el subconsciente. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él, dice la palabra. Cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces,
Lo que nosotros tenemos en la mente se va a materializar. Y ya se ha materializado. Piensen usted mismo, en usted misma. Piensen en ustedes. Piensen en su situación, cómo están. Piensen en todas las áreas de su vida y usted verá que es producto de lo que usted ha pensado. ¿Sí? Porque las cosas, no hay otra manera de crearlas. Todas las cosas empiezan con un pensamiento. Cómo vivimos, cómo nos vestimos, cómo comemos, cómo actuamos. Todo esto, todo, nace en un pensamiento. Entonces, si nosotros cuidamos nuestros pensamientos, somos guardianes de lo que venga a nuestra mente, nuestra conciencia, es decir, si conscientemente cuidamos lo que pensamos, vamos a cuidar los pensamientos y no vamos a tener pensamientos malos, ni vamos a hablar palabras malas, negativas o de maldición, ni palabras, ni actos malos. Es decir, por eso la palabra dice, pon guarda a mi boca, o sea, que no hable cosas que no convienen. ¿Sí? Dice la palabra, mira en mí si hay camino de perversidad, o sea, en mi interior, mira en mí si hay pensamientos, van a haber pensamientos malos, y guíame en el camino eterno, o sea, en tu palabra, que no se desvíe mi mente a otra cosa. ¿Sí? Es decir, que no se desvíe a lo malo, a lo negativo, a lo que no se, a decir no se puede, que no piense en derrota, en fracaso, que piense en tu amor nada más, que piense en la misericordia y en tu gracia, en tu bondad. Eso es lo que está diciendo. Entonces, mucha gente, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Así es. Muchas veces pensamos en el Señor, en Elohim, en Yahweh, en Dios, pero como nosotros nos enseñaron desde pequeños que Dios es malo y que Dios no quiere que yo disfrute de lo bueno, de la bondad, de la bendición, que Dios quiere tenerme pobre, que Dios le gustan los pobres, porque la palabra dice, de los pobres es el reino de los cielos, pero no está hablando de los pobres económicamente, está hablando de los pobres espiritualmente, que son pobres porque no conocen el reino de los cielos. Entonces a los pobres los va a saciar del conocimiento de la palabra, del reino de los cielos, a esos pobres se refiere. Porque si así fuera, que se está refiriendo a los pobres económicamente, pues entonces no diría la palabra que Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Se contradeciría, ¿verdad? Entonces, no diría la palabra, la bendición de Yahweh enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Por qué vienen todas estas palabras en la Biblia? Porque quiere el Señor que las leamos, que queden en nuestro corazón, que las almacenemos, que las repitamos, que las hablamos, que las creamos, que nos mantengamos firmes en eso, que solamente almacenemos palabras de ese tipo, de la Torá, buenas, de bendición, y esas palabras van a entrar a nuestra memoria, al subconsciente, y el subconsciente automáticamente, ya guiado por el Espíritu de Santidad y por la palabra del Señor, ese subconsciente va a hacer a la persona exitosa, va a ser una persona positiva, va a ser una persona que tiene aliento de seguir adelante, va a ser una persona sana, fuerte, bendecida, prosperada, va a ser una persona que no va a estar en derrota ni en fracaso, va a ser una persona que verdaderamente está conociendo el amor y el corazón de Yahweh, la palabra del Eterno. Lo que tengas en tu corazón lo vas a manifestar en el exterior. Por eso dice, ¿cuál es su pensamiento en su interior? Es decir, en tu corazón, en tu interior. Así es Él. Fíjese usted bien cómo esto es verdad en todos los aspectos, porque es la palabra del Señor. ¿Cuál es tu pensamiento en tu corazón? Así eres. Si tú piensas en algo malo, o si tú piensas en una persona y esa persona te cae mal, se te manifiesta en tu exterior. ¿Sí? Tu rostro cambia, se quita la felicidad,
se hace hasta del coraje demacrado, las cejas se le arquean de coraje, se les frunce el ceño. ¿Por qué fue eso? ¿Por qué sucedió así? El estómago, los nervios empiezan a contraerse, se sueltan toxinas del cerebro. Más sencillo, más claro, veneno a los órganos. Se hacen las úlceras en el estómago. Empiezan por gastritis, después úlceras. ¿Y a qué se debió eso? A un pensamiento. Quiere decir que a lo que pensamos se materializa en lo físico, en lo natural y en lo material y en lo físico. ¿Sí? Cuando usted está alegre, lo contrario, cambia su apariencia, se quita el ceño fruncido, las cejas ya no se contraen, su boca, ¿verdad? Se sonríe, su corazón, su cerebro capta que eso es felicidad, y el cerebro sabe que cuando una persona está feliz, tiene que producir oxitocina, tiene que producir todas las sustancias, para no mencionarlas, las sustancias buenas, y las manda a los órganos. Y los órganos, como tienen células, están contentos, están felices por los estímulos que mandaron. Y las células, al estar felices, están sanas. ¿Me entendió? Y la Biblia nos dice que lo que creemos atraemos también. Job nos dice en su palabra que el temor que le espantaba le vino y le aconteció lo que temía. El temor se convierte en un imán poderoso, en una fe pero negativa, que va a atraer todo aquello que es negativo. El propio Job da testimonio. Lo que yo me temía me aconteció, me sucedió lo que yo estaba esperando de mí, tenía miedo en mi corazón, y eso sucedió. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Tuvo una premonición de que eso iba a pasar? No, él lo declaró, lo creía en su mente y se le materializó. ¿Me está entendiendo? Por eso debemos de cuidar nuestro pensamiento, y Yahweh nos dice, ¿cuál es su pensamiento? Escucha lo que te estoy diciendo, dice Yahweh. ¿Cuál es tu pensamiento? Lo que tú piensas, así va a ser. Porque lo que yo pienso, yo hablo y yo hago. ¿Verdad? ¿Cómo se va a manifestar el pensamiento? Con palabra o con obra. Y no hay otra manera. ¿Pero dónde nació todo? En la mente, en el alma. Porque recuerden que el alma es el sensor que capta toda su atmósfera que le rodea. Si hay atmósfera positiva, todo lo positivo. Si hay atmósfera negativa, todo lo negativo. Es decir, si crecieron en una cultura errónea, en culturas malas, en culturas, me refiero a culturas, me refiero a las enseñanzas que se les inculcaron a la gente. Si son equivocadas, erróneas, van a ser malas y negativas. ¿Qué tiene que hacer la persona? Desechar eso y empezar poco a poco a sacar todo eso y a cambiarlo por lo bueno, por pensamientos buenos. Todo esto lo sabían estos poderosos apóstoles y profetas de la Torá, porque revelado por el Espíritu de Santidad te lo revelaba. Por eso el apóstol Pablo dice, hey, piensen en todo lo puro, en todo lo buen nombre, en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo aquello bueno, en todo lo de buen nombre, en toda buena virtud, en lo digno de alabanza, en eso piensen. ¿Por qué? Porque él sabía que la gente tiende siempre a pensar en lo malo. Y esto no se logra a menos que estemos practicándolo y se hace un hábito. El subconsciente inmediatamente, al crearse ese hábito, va a desechar ya lo malo, porque ya le dijo, ya vio que esto malo no,
y va a reproducir lo bueno nada más, pensamientos buenos. Entonces, si le pone a usted un pensamiento que usted es vencedor, que usted es próspero, que el Señor está con usted, que todo lo que haga va a prosperar, usted va a hacer lo que hace y el subconsciente lo va a empujar, a impulsar para hacerlo, y entonces, con la bendición del Eterno, usted va a hacer todo lo que haga, va a ser prosperado. Así es como funciona todo en el mundo físico y en el mundo espiritual. No existe otra manera, esta es la manera. Por eso es que nosotros, quiero yo inculcarle esto y que se lo meta bien en la cabeza. Usted no es un cuerpo físico, usted es una conciencia, es decir, es un alma que está consciente y tiene unido un espíritu. Eso es lo que verdaderamente somos. El cuerpo solamente es un instrumento y un vehículo para manifestarnos aquí en la tierra. Pero este vehículo no piensa por sí mismo. Este vehículo está sometido y sujeto y a voluntad de la conciencia, de la mente. Y este vehículo, este cuerpo no se va a mover a hacer algo si no está primero aquí en la conciencia y en la mente, en el pensamiento. Entonces, el reino de las ideas, del pensamiento, de la mente, es la que está generando todo lo que se produce en el exterior. Y si nuestra conciencia, es decir, nuestra mente está unida a la mente universal, vamos a llamarla así, a la mente eterna e infinita, a la mente mega inteligente, que no tiene límite su inteligencia y su sabiduría, y si nuestra conciencia está unida a la conciencia del Eterno, se cumple lo que dijo Pablo. Tenemos la mente del Mesías. Todo lo que el Mesías quería, hacía. Todo lo que el Mesías oraba y deseaba, se cumplía. ¿O no? Los apóstoles conocían estas revelaciones. Por eso ellos decían esto. Y los profetas les llegó esta inspiración. Por eso dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Así es él. Sabían entender y discernir. Sabían ellos que si estaban unidos a esa bendita conciencia sagrada, llamada Elohim, llamado Dios Todopoderoso, si estaban unidos a Yahweh en esa conciencia, estaba fluyendo los pensamientos de esa conciencia a su mente, a su conciencia, a sus pensamientos. Y esos pensamientos de esa conciencia divina llamada Yahweh, no hay pensamientos de derrota, hermanos, no hay pensamientos de pobreza, no hay pensamientos de enfermedad, no hay pensamientos de caos, no hay pensamientos de destrucción, no hay pensamientos de maldad. Cuando estamos conectados con esa conciencia divina, conciencia con conciencia, unidos, Yeshua está en nosotros. Ya no vivimos nosotros, Yeshua vive en nosotros. Y todo lo que pensamos es guiado y dirigido por el bendito sea, por Él. Y cuando caminamos así, entonces empezamos a ver que verdaderamente las cosas negativas, las cosas contrarias, entre comillas, las cosas que se ven confusas, no son más que una ilusión. ¿Por qué? Porque en realidad no existen. Porque en Yeshua no existe la pobreza. En el Eterno no existe la maldición. En el Eterno no existe la destrucción. En el Eterno no existe la enfermedad. En el Eterno no existe caos. En el Eterno solo existe el amor. Solo existe la paz. Solo existe la bondad. Cuando la gente entienda esto y se meta esto en la cabeza, en lo profundo de su alma, va a darse cuenta que verdaderamente, empezando a cambiar los pensamientos de su alma, a través de su mente, de su cerebro, va a empezar a cambiar todas las circunstancias de su vida. Va usted a ver cómo hay efectos contundentes en su vida, en todas las áreas, en lo económico, en lo físico, en lo familiar, en todo. ¿Por qué? Porque usted sabe que lo que está viendo que parece negativo es nada más una ilusión. Porque lo verdadero es lo que dijo Yeshua y lo que existe en el mundo y el reino de los cielos.
Y eso es lo que se va a cumplir. Y si usted se lo mete aquí en la cabeza, lo que usted trae en la cabeza se va a materializar en el exterior. Se le va la pobreza y ahora llega la bendición abundante. Se le vaya la enfermedad y se mantiene sana ahora la salud divina. El Señor dijo que nosotros nos dio poder. ¿Y dónde radica el poder? En el alma convertida, en el alma entendida, en el alma que ha recibido este conocimiento y esta revelación, en el alma que se da cuenta que Él no es un cuerpo físico, que está unido Él con el Señor y que con el poder del Señor unido a Él puede transformar su mente, y al transformar su mente, esa energía bendita y sagrada que desciende de lo alto va a hacer cosas poderosas en su vida. No va a haber destrucción, no va a haber maldad, no va a haber caos, no va a haber nada de eso. Porque en el Señor no existe tristeza, ni dolor, ni angustia. En Él no existe nada de eso. Pero la gente piensa, es que estamos aquí en el mundo y así es, y así va a suceder. No tiene por qué ser así. Para eso murió Yeshua. Pero primero tenemos que cambiar en la mente, y al cambiar en la mente cambia todo lo demás. Porque el alma es la que está confundida cuando no conocemos a Yeshua. Cuando usted ya conoce a Yeshua, el alma ya sabe de dónde proviene, el alma ya sabe quién está unida, el alma ya sabe lo que viene de ahí, el alma sabe que Yahweh es bueno nada más y que Él es nada más bien. Que a usted no lo mueva las circunstancias, no lo muevan las circunstancias, lo que le rodea. Si usted ve que hay caos, que no está bien la cosa, usted diga, no, eso es una ilusión, eso no existe, eso es una ilusión nada más. Yo creo lo que dijo Yeshua, yo creo lo que me dijo mi Padre en su palabra, es verdadera y se va a cumplir. En lugar de declarar y estar pensando en eso, ni lo declare, ni hable de pobreza, ni hable de enfermedad, nada de eso. Hable salud, hable prosperidad, hable bien, bendiga, ¿me está entendiendo? Y usted va a ver cómo el poder de la mente, pero no como si fuera un hipnotizador, como si fuera la mente positiva, no. El poder de la mente que está unida a través del alma con Yahweh. Y eso se llama fe, eso no es este pensamiento positivo, eso se llama fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No dice pensamiento positivo, dice la fe, la certeza. Es decir, usted ya tiene la seguridad y aunque vea la situación como está, que para usted parece difícil, imposible, patas para arriba, usted dice no. Eso es una ilusión, la verdad dice que todo está bien, todo está arreglado, todo se soluciona, porque en el Señor no hay derrota, en el Señor no hay fracaso. Todo lo que yo creo, eso se materializa, se hace realidad, porque el que pone el querer como el hacer, tu buena voluntad en mí es Yahweh, y mis pensamientos son guiados y dirigidos por el Eterno. Y Él no miente, Él dice que cuál es mi pensamiento en mi corazón, así es, así será. Y mi pensamiento es de victoria, de éxito, de salud. Y entonces usted va a ver cómo las circunstancias se empiezan a mover. Aparte de que tenemos la presencia divina, hay malajim, ángeles enviados a nuestro servicio, que obedecen a los que son herederos de la salvación. Y ellos van a abrirle el camino, ellos van a quitar todo estorbo, ellos van a romper con toda oposición del enemigo, ellos le van a traer las buenas dádivas y los dones perfectos de Yahweh. Yahweh mismo va a mandar los paquetes de energía de bendición, y esa energía en el mundo espiritual se va a manifestar en lo físico, material y natural. Porque así es. El cielo y la tierra pasarán, dijo Yeshua, pero mis palabras no pasarán. Bendito es el Eterno. Ya estoy terminando con esta enseñanza. Quiero, con esta palabra, que entre en usted el espíritu de fe del Altísimo. Que el Ruach HaKodesh toque su espíritu, su alma, su corazón, su mente y aún su cuerpo físico. Sé que hay muchas circunstancias difíciles que vienen a la vida para nosotros,
pero para nosotros las vemos difíciles o imposibles, pero para el Señor, para el Eterno, para el Todopoderoso, no hay nada difícil ni imposible. Así que si Él dice que no hay nada difícil ni imposible, quiere decir que lo que estamos viendo es una ilusión. Son circunstancias, son cosas que están pasando, pero esa no es la verdad. La verdad es que Yahweh está con nosotros y Él soluciona todos los asuntos. Créalo en su corazón. Bendito es el Eterno. Entonces, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es Él. Y le voy a decir otra cosa, otros secretos aquí. Usted no diga, esta enfermedad se va de mí. Y otra vez, esta enfermedad se va de mí. Y esta enfermedad se va de mí. No. Al estar usted nombrando esa enfermedad, el subconsciente oye y dice, enfermedad. Aunque usted está diciendo que se vaya, el subconsciente está diciendo enfermedad. Entonces, él reproduce eso, ya sea enfermedad, ya sea pobreza, oye la palabra pobreza, ya sea lo que él escucha, lo reproduce. Él no sabe si es bueno o si es malo, él no sabe si está diciendo que se vaya o que se quede, él no sabe, nada más va a reproducir enfermedad. Y la palabra enfermedad quiere decir enfermedad a los órganos, al cuerpo. ¿Me entienden? ¿Entienden? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No mencionen ya la enfermedad. Si tiene una enfermedad, no sé, hipertensión, diabetes, cáncer, lo que sea, nada. No mencionen. Por ejemplo, hay gente que está diciendo, vete cáncer, te vas cáncer. Al estar mencionando eso del subconsciente, él no sabe si está diciendo que se vaya o no, el subconsciente solamente oye y dice cáncer. Entonces, no, ya no. ¿Ah? Ya no lo menciona, solamente que menciona, soy sano. Soy sano. Por la llaga de Yeshua yo ya fui curado. Soy curado, soy sano, tengo salud. Se mantiene en eso, se mantiene en eso. Puede decir una vez, te va esta enfermedad para siempre y ya de ahí en adelante ya no la menciona. Porque usted ya le creyó al Eterno, usted ya no la va a estar llamando, invocando, ¿me está entendiendo? Esos son secretos, porque la gente por así decir, ¿por qué no? Dios la estoy reprendiendo y la estoy reprendiendo. La estás repitiendo y la estás reproduciendo tu subconsciente. Y otra cosa, solamente a personas de mucha confianza que conozcan de esto, usted le puede decir algo, por ejemplo, de alguna enfermedad o de pobreza, etcétera. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo, entra tú a tu aposento, cierra la puerta y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. En secreto, nada más estás con él tú. Si hay una persona que tienes confianza, que conoce al Señor, que va a estar orando también, va a guardar ese secreto. ¿Y por qué tiene que guardarse ese secreto? Porque la persona que lo está hablando a una persona que va a hacer algo, voy a hacer esto, mira, voy a hacer aquello, ya le dijo a una, le dijo a otra, le dijo a otra, le dijo a otra. Y recuerden que no solamente está el subconsciente, hay espíritus que existen realmente, que van a impedir que usted salga adelante en lo que emprende y en lo que quiere hacer. Por eso Yeshua, entra tú, decía Yeshua, entra tú a tu aposento y cerrada la puerta cuando vayas a orar, oras a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. En otras palabras te dice Yeshua, no lo andes regando por ahí, por allá y por acá, porque se te retrasa, se te bloquea, a lo mejor hasta te puede frustrar. Si ya lo hiciste, pues, Padre, perdón, no sabía esto, me arrepiento y ahora vengo contigo, Señor, así y así. Ya habla con él en secreto y tu Padre que ve en secreto le recompensará en público. Ya no me voy a extender más, sería muy largo. Me gustaría quedarme horas y horas, pero porque esto es muy extenso, ¿verdad? Aquí les doy nada más y trato de resumirlo para que todo quede en un concepto y encapsulado para que sea de bendición para ustedes.
para sus almas, sus espíritus, sus mentes, y sea de provecho. Obviamente, para que esto funcione, tenemos que alejarnos del pecado y la maldad. Tenemos que andar en santidad. ¿Qué es andar en santidad? No es religiosidad. Es abstenerse de cosas que a Yahweh le desagradan, nada más. Y obedecerle en las que le agradan. Entonces, esta enseñanza, que es muy poderosa y viene aquí en la palabra, y la dejó el Señor para estas enseñanzas, para que lo que pensamos, eso somos, eso se materializa. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Así es Él. Ahora de aquí en adelante que empieza a cambiar sus pensamientos, a quitar los negativos, los malos, los de maldición, de destrucción, de maldad, usted se va a dar cuenta que al empezar a almacenar pensamientos buenos, de paz, de salud, de bendición, etcétera, usted se va a dar cuenta que al paso de los días, usted aproximadamente unos 7, 15 días, un mes, usted va a ir a empezar a ver, usted va a empezar a ver cómo se transforma primero usted de adentro, ¿sí? Cómo ya no empieza a hablar cosas negativas. Por ejemplo, yo acostumbraba antes de decir a alguien que veía yo a una persona que estaba enfermo, pobre, y a todos se nos enseñó esto, y usted ve que la mayoría de la gente dice esto: pobrecito, ¿sí o no? Pobrecito, pobrecita. ¿Qué estamos haciendo? Estamos declarando pobre a esa persona. ¿Me explico? Entonces tenemos que cambiar. Señor, yo sé que tú tienes misericordia de todo ser humano. Levanta a esa persona, bendícela, Señor, en tu misericordia, que te busque, que te conozca. Levántala, ten misericordia de ella, Padre, bendícela. ¿Me está entendiendo? Si no, fíjese, usted se va a dar cuenta cómo empieza a cambiar su manera de pensar, de hablar. Cuando usted se da cuenta que empieza a cambiar su manera de hablar y de comportarse, usted se va dando cuenta que verdaderamente empezó a cambiar en su alma, es decir, en su mente, en su corazón. Cuando ya no empieza a sentir odio, ya no hay resentimiento, ya no hay celo, ya no hay contienda, ya no hay pleitos, ya su corazón no quiere pelear, no quiere ser soberbio, no quiere ser altivo. Usted se va a dar cuenta. Por eso le digo que primero empiece en el interior, para que todo eso se manifieste en el exterior. Amén. Bueno, aquí termino esta enseñanza. Después seguiremos con todas estas enseñanzas que son de poder, practicándolas, creyéndolas, meditando en ellas y poniéndolas por obra. Usted verá y usted misma se va a dar cuenta del cambio que hay en su manera de hablar, de actuar, y va a ver la manifestación de la bendición alrededor suyo, y donde usted esté, usted va a ser un imán que va a traer la bendición de lo alto siempre, porque así lo dijo Yahweh. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Así es Él. El Señor te bendiga, el Santo de Israel está con todos ustedes. Amén. Amén.